Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy quiero darles la bienvenida a esta última sesión del mini curso Matemáticas y Programación con Python, con el profesor Moisés Quintana de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Bueno, y antes de cederle la palabra al profe Moisés, quiero recordarle a todos los asistentes que en cualquier momento de la sesión pueden utilizar ya sea el chat para escribir sus preguntas o levantar la manito, la opción de manito alzada, utilizar la opción de manito alzada de Zoom para cualquier inquietud que se presente en medio de la sesión. Muy buenas tardes, profe Moise, bienvenido y bueno, muchísimas gracias por este espacio que nos regala. Bueno, buenas tardes para todos. Andreita, muchas gracias a ustedes por el espacio que me han dado. Bueno, también ya un poco triste y feliz porque llegamos al final de este rato que he estado compartiendo con ustedes durante una hora cada día del encuentro. Primero, ayer el apuro no me dejó, ¿cómo se llama? Rendirle tributo a nuestros queridos hermanos mexicanos que conmemoraban ayer el grito de Dolores. Bueno, no estaba ajeno, lo que estaba era muy ocupado con el curso y muy presionado por el tiempo. Listo, bueno, hoy quiero entrar de lleno espero que todos gocen de buena salud, al igual que su familia. Quiero entrar de lleno en la parte de la programación, pero nos quedaban pendientes, bueno, algunas cositas. Yo revisando el chat, lo primero, había una palabra, la palabra que yo le escribí mal, porque la leí mal. Identación es indentación, no existe en la Real Academia, pero sí está aceptada prácticamente en el idioma, aunque no por la Real Academia. Está considerado un anglicismo, indentation, y, y la traducción literal es sangrado, o sea, nuestra sangría en español. También leí el chat y veía que habían, cuando hablábamos del lenguaje Python, habían compañeros que nos decían, bueno, se parece a la programación con Maple, con MATLAB, sí, y me hablaban del Sage Math. Yo la verdad no lo he usado, pero oiga, ese es un hijo de Python, por si no lo saben. Sí, en el Visual Studio Code también se programa en Python. Lo que pasa es que yo no sé por qué esta vez el Anaconda mío no lo tiene, pero sí venía con el Anaconda. Él viene con el Anaconda, viene para usarlo con el Anaconda también, ¿no? O no sé si lo habrán quitado. Pero bueno, hablando del 6 Max, miren, el 6 Max es hijo directo de Python, C y C++, por eso que la programación con 6 Max se parece a la de Python. Y además existe una librería de 6 que se puede instalar en Python y puedes programar 6 en Python dentro de Python. Inclusive, acuérdense que yo hablaba ayer o en estos días he hablado de NumPy y Scipy. Esas dos librerías las tiene 6 también. Además de que tiene para otras posibilidades dentro de las mismas matemáticas. Bueno, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Esto lo vemos después. Vamos a ver una cosita que quiero rápidamente ver. Primero, antes de llegar a esto. Ok, bueno, aquí yo había corregido
la, no sé, listo, déjame ver, recortar el beneficio, se me medio que se me bloqueó. No sé qué pasó que se me bloqueó la. Bueno, habíamos llegado al punto de que estábamos viendo las estructuras. A ver, porque no sé qué pasó. Ah, bueno, ya. Pero ya corregí lo de indentación. Sí. Habíamos llegado al final, no quiero perder mucho tiempo porque quiero que vean por lo menos algunos ejemplos. Y habíamos llegado a las iterativas. Habíamos hablado del while. Miren, hay otros lenguajes de programación que tenían más estructuras repetitivas que las que tiene, o iterativas que las que tiene Python. Python nada más tiene while y tiene for. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa? Que los otros lenguajes lo que decía, bueno, la condición de repetición, esta expresión que uno pone aquí después de while, esa expresión es una expresión booleana. Mientras ella sea verdadera, lo que está en el bloque dentro del while se va a repetir. Cuando ella sea falsa se sale de esa repetición. Y entonces a veces las personas decían, bueno, sí hay que tener en cuenta si lo que yo quiero se debe hacer al menos una vez o no. Y entonces se crearon estructuras repetitivas que evaluaban al principio y otras evaluaban al final. El while siempre, más o menos yo lo he visto que evalúa al principio en casi todos los lenguajes. Pero me parece que Pascal tenía una que es repeat until. El bloque iba entre repeat y el until. Ese entraba, evaluaba al final, si la condición lo permitía, hacía la repetición. Si no, se salía, pero al menos una vez se hacía. Lo que pasa es que nosotros acá lo tenemos también, lo podemos hacer. Por ejemplo, yo digo, dado una lista de números positivos ordenados ascendentemente, hallar e imprimir la suma de los números que sean menores que 100. Miren que la lista la doy aquí. Ahí tengo una lista. Él va a llegar, cuando llega al 100, debe parar. Cuando llega al 100, debe parar. ¿Por qué? Porque voy a imprimir los que son menores que 100, que hay en esa lista. Entonces, bueno, hay dos acumuladores, o por lo menos, sí, dos acumuladores. La suma que va a guardar la suma de los números y el índice que se va a mover de uno en uno. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestras listas como estructura iterativa tiene un índice. El primero es 0. Y entonces yo digo, bueno, mientras el índice no tiene que ver el índice para el while, pero mientras que el número que yo esté procesando de la lista sea menor que 100, o sea, yo voy moviendo, llegué a 100 y ya ahí tiene que salirse. ¿A dónde se sale? A la instrucción siguiente al fin de ciclo. Aunque yo puse aquí fin de ciclo, no hacía falta porque con la sangría yo me doy cuenta que estas dos instrucciones que hay aquí son las que componen mi ciclo. Entonces, ya ahí yo fui sumando. Miren que uso el sumador y más igual y más igual. El índice va de uno en uno y la suma, ¿a quién voy a sumar? A los números de la lista. Lista en 0 más lista en 1 más lista en 2 más lista en 3. Así todo hasta que toque salir. ¿Está claro? Entonces, cuando yo voy a ejecutar, por ejemplo, ejecutamos ese bloque y ahí el resultado de la suma es 418. O sea, si yo sumo todo eso. Ahora, este es el caso de que imagínense que yo diga ahora una lista de números positivos, negativos, cero, desordenada, como quiera, pero yo nada más quiero sumar los 5 primeros números que sean
positivo, o sea, tengo que chequear si el número que estoy mirando es positivo o es negativo. Si es positivo, lo sumo. Si no, salto al siguiente y salto al siguiente. Aquí tengo 3 acumuladores. El que va a sumar el índice que va a recorrer la lista y el contador que me va a contar los positivos. Miren que la salida del ciclo, se da por quién. Se da porque yo cuente 5 elementos. ¿Por qué pongo menor que 5? Porque acuérdense que el contador está empezando en 0. ¿Ok? Entonces 0, 1, 2, 3, 4 son 5 elementos. Entonces, pregunto, si el número de la lista, si el elemento de la lista es positivo, entonces, ¿qué hago? Lo sumo y lo cuento. Lo sumo y lo cuento para que sepa que ya sumé 1. Fíjense que el bloque del if comprende a estas 2. El índice no, o sea, sea positivo o no, positivo, negativo o 0, el número, él va a aumentar el índice, porque si no, no pasaría al siguiente elemento de mi lista. Quiero que quede claro eso. Por eso es que este índice no está supeditado a este if. O sea, ese índice está libre, él va a contar. Y aquí ya fíjense que terminó el bloque del while, porque el print está con una sangría 0 en este caso. Listo. Ah, otra cosita, miren, aquí usé algo que es muy difundido dentro de los lenguajes, que es las cadenas con formato. ¿Ven? Bueno, este es el más sencillo. Aquí hay un parámetro 0 y un parámetro 1. Esos parámetros 1, 0 y 1 se van a sustituir por el contador, el 0 por el orden y el suma 1. Si hay más, puedo poner más. Si quiero repetir 1, tengo que repetir el índice de ese. Entonces, si yo acumulo, si yo corro, vamos a ver qué pasa. Ahí lo tienen. La suma de los 5 números positivos es 222. O sea, yo sumo todos los números positivos de la lista y me da 222. Pero este tiene un problemita. Yo no sé si bueno, no, que los invito a que lo resuelvan ustedes después. Se lo dejo de tarea. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vamos a suponer que al 22, en vez de positivo, lo ponga negativo? Cuenten para que ustedes vean ahora cuántos positivos hay en mi lista. ¿Cuántos positivos hay? 1, 2, 3, 4 positivos. Nunca va a llegar a contar 5 y se me va a acabar la lista. Eso va a generar un error. Entonces, yo les pido, por favor, que como ustedes son matemáticos, no tengo tiempo ahora para solucionarlo, pero como ustedes son matemáticos, en el while lo consideren, porque mira, yo corro, no lo cambié. Espérense, vamos a ver un momentito. Vamos a correrlo de nuevo. Bueno, parece que lo dejé mal. Pero esto debía generar un error. Vamos a ver si, porque yo me paso del índice. Vamos a poner otro negativo más. No vaya a ser que yo lo esté contando mal. Ahí está. ¿Ven? Miren qué error da. List a index out of range. O sea, fuera de rango. El índice de la lista está fuera de rango. ¿Por qué está fuera de rango? ¿Por qué está fuera de rango? Porque miren, vamos a hacer una cosita aquí. Déjame insertar algo arriba. Déjame ponerme aquí. Voy a insertar arriba. Y voy a escribir aquí. ¿Cuál es el índice de la lista? Índice. Voy a decir print índice.
Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Da 15. Si yo cuento en esa lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo creo que me pasé, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero no sé por qué da 15. Bueno, el problema es que se fue dentro de 0 a 14. Bueno, ya 15 es mayor que 14 porque acuérdense que le arranca en 0. ¿Está bien? Bueno, eso son cosas. Entonces, quiere decir que eso lo tenemos que arreglar aquí. O sea, yo no puedo terminar solo que el contador sea 5 porque también puede pasar que se me acabe los índices. Tengo que fijarme en esa situación. Bueno, esta serie también aquí, aquí quiero, entonces el problema es que, ¿qué pasa si yo quiero que se haga algo, pero la condición se evalúe debajo? Lo puedo hacer, pero lo tengo que hacer yo. ¿Cómo? Usando el break. Por ejemplo, si yo quiero que se calcule, si yo quiero que esté al final, el break que hace. Esto debía ser un ciclo perpetuo porque está el while true, ¿verdad? Debe ser un ciclo perpetuo, pero no es un ciclo perpetuo porque simplemente no está no puede ser, no es admisible un ciclo perpetuo ahí porque si no había que se bloquearía la máquina y entonces pues, nos ganaríamos la rechifla de todo el mundo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, ideo un aparente ciclo perpetuo, pero en un momento yo busco la forma de salir. ¿Cómo busco la forma de salir? Con este break que se puede poner aquí. Ese break interrumpe la ejecución del programa y del programa no, del ciclo, del bloque, en ese caso, y salta a la instrucción siguiente, ¿ves? Entonces yo digo, bueno, este ejemplito es muy bonito porque este ejemplito nos ayuda mucho a los que dictamos algo de serie, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, yo quiero que la tolerancia sea bueno, un número bien pequeño real pequeño, 0, 0, 1. Y entonces yo digo, bueno, yo observen el ejercicio si no lo vieron bien, lo tienen ahí. Es sumar, allá es la suma de los términos de esta sucesión a sub n, 1 sobre 2 a la n. Entonces lo que llamé era que es que cuando 1 sobre 2 a la n sea menor que este valor, entonces termine de sumar y me devuelva cuál es la suma. Doy enter aquí y miren bien, uno como serie, ustedes saben que esta suma es una geométrica, ¿no? ¿Sí o no? ¿No es geométrica? ¿O sí es geométrica? Sí es geométrica y se acerca a 1. Esto es muy importante porque yo le decía, el concepto que tienen nuestros alumnos del infinito es bastante tergiversado. Y a veces ellos piensan que 1.000.000 es un número grande, o 10 millones, o 100 millones. Comparado con el infinito no tienen esa percepción. ¿Listo? Bueno, este es el otro ciclo, el ciclo for. Este ciclo for ya nosotros sabemos de antemano cuántas repeticiones se pueden hacer, aunque no las contemos, ni mucho menos. Pero él es muy importante para trabajar con objetos que sean de tipo iterable, secuenciales, como las listas, las tuplas, los conjuntos, los diccionarios y esas cuestiones. Por ejemplo, este es un ejemplo y aquí usa el formato. Aquí sí usa el formato. Mire, uso ranch. Ranch es otra iteración más, otra iteración. Miren la característica que tiene el for normalmente. For variable in, o sea, dentro de un iterable. Para la variable en el iterable tal. O sea, para la variable i, que es la que va a controlar mi ciclo, en el rango de 1 a 10. Cuidado con el 10 porque el rango tiene sus características que yo los invito que, bueno, ahora lo van a ver en la ejecución, pero lo veo más en
¿cómo se llama? Estudiándonos un poco los distintos elementos de Python, que lo pueden hacer a través de cualquier página web y demás. Miren esto. ¿Qué debe imprimir esto? Debe imprimir una tablita donde esté el número. Aquí me puse dos veces el cuadrado. Cambiemos por el cuadrado y el cubo de los números, de los primeros números, del 1 al 9, porque el último no lo toma. Él va, cuando yo pongo 10 aquí va de 1 hasta 9. Y aquí están en forma de tabla. Estos 8 significa que él separa 8 lugares, o sea, las 15 a partir del otro, este a partir de 10. Hay forma en que yo puedo ajustar a la izquierda, ajustar a la derecha. Ese formato tiene muchas, pero muchas posibilidades. Esto es otra diferente a la anterior que usábamos de parámetros. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, y entonces yo quería un poco que ya empezar con algunas de las cosas que les comentaba de aplicaciones matemáticas. Resulta ser que hay un excelente amigo que tiene una sección en uno de los diarios cubanos, una sección semanal. Es el amigo Néstor del Prado, Arza. Él es profesor de matemáticas y eso. Entonces él un poco cada semana pone cosas, acertijos, con fechas y demás, y a él eso lo llama para pensar, ¿no? Para pensar. Entonces, Néstor, eh, dentro de a veces yo leo algunos de los problemas, si tengo un poco de tiempo, trato de resolverlo porque es bueno mantenerse en... Entonces, él publicó uno que en un momento determinado era esto. Ustedes recuerdan, ustedes conocen lo que es un número feliz, ¿eh? ¿Saben lo que es un número feliz? Porque ¿cómo se llama? Hay, ¿cómo se llama? Distintas denominaciones para los números. Bueno, aquí yo trabajo con número feliz y con número perfecto y con número primo. Bueno, el primo es más conocido para los matemáticos, pero no creo que el número feliz sea tan conocido inclusive fuera de las matemáticas. Miren, yo lo busqué y sí existe en Google. Los números felices se definen por el siguiente procedimiento. O sea, tú vas reemplazando el número por la suma de los cuadrados de los dígitos que lo componen. Si llega un momento en que ese proceso iterativo es 1, entonces el número es feliz. Si se queda en un ciclo perpetuo que no incluye el 1, no es feliz. Se dice que es un número infeliz o triste también, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a lo que publicaba el amigo Néstor, él decía, pone que el 7 es un número feliz, bueno, explica todo eso y dice, encuentre otro número feliz de un solo dígito que no sea el 1. Y la pregunta dice, encuentre un número feliz y además perfecto, que tenga 2 dígitos. Entonces yo casi siempre lo que hice fue trabajar con los números hasta el 100. El tercero no lo voy a hacer porque si 129 es un número feliz, ¿cuántos felices de 3 dígitos derivados de este podemos formar? ¿Cuáles son? Bueno, son todas las permutaciones de 1, 2 y 9, que ustedes saben que se puedan, de las permutaciones de 3 elementos, y entonces ahí está la respuesta. Y en la 4 dice, en una reunión se encontraban 3 números felices de 2 dígitos. Uno de ellos era un primo feliz, porque si es primo y es feliz, es un primo feliz. El número primo feliz le dijo al feliz mayor, si te sumas con el otro feliz, darás como resultado mi número multiplicado por 2 menos 2. ¿Cuáles son estos 2 números? Entonces, como Néstor admite cualquier tipo de respuesta,
Néstor admite cualquier tipo de respuesta, yo simplemente le hice un programita en Python. Yo se lo dije, le dije, Néstor, yo lo voy a hacer en Python. Y aquí está. Miren en mi programita en Python para resolverlo de Néstor. Primero, como él habla de combinaciones, yo definí lo que era un conjunto potencia. O sea, C es una colección que puede ser una cadena, una lista, una tupla, lo que sea. Bueno, aquí lo traté como lista. Y me va a devolver de un conjunto de n elementos todos los subconjuntos que yo puedo formar con ese conjunto. O sea, el concepto de conjunto potencia que está bien claro para todos. Las combinaciones, defino las combinaciones. De ahí saco las combinaciones. ¿De cuánto? Bueno, combinaciones de n elementos tomados P a P, de C elementos tomados N a N. Defino lo que es de divisores, defino lo que es de perfecto. Fíjense que estoy usando funciones. El def es para funciones en Python y es estructura también. La suma de los cuadrados, porque acuérdense que para el número feliz hace falta la suma de los cuadrados. Y este lo único que hace es retornar true o false si el número es feliz, porque hace todo el proceso suma y si llegó a que es 1 es feliz. Si ya yo veo que no, bueno, no es feliz. Y entonces empiezo y hablo, ve, for qué en el rango de 1 hasta 99, en todos los números de 2. Y empiezo hallando los divisores de cada de el conjunto de los divisores, o la lista, si es feliz o no es feliz, si es perfecto. Bueno, y entonces, y al final doy toda esa respuesta y al final busco las combinaciones de lo que nos pide. Si en mi lista X, miren que aquí yo hago las combinaciones, mi lista es las combinaciones. Yo busco dentro de todas las combinaciones de 3 números, ven que hay todas las combinaciones de 3 números que hay ahí, cuáles se cumple que la suma del primero más el último es igual a 2 por el del segundo menos 2, ¿no? Y si además el del medio, X en 1, es un número primo, le digo que me la imprima. Y con eso yo rápidamente resolví, bueno, no tan rápido, pero creo que pasé mucho menos trabajo que otros que trataron de hacerlo a mano, ¿verdad? Si yo corro esto, ustedes van a ver las listas de los números felices que hay hasta el 100. Bueno, él nada más me pedía que distinto de uno, bueno, el otro es el 7. Recuerden que 7 al cuadrado es 49. 4 al cuadrado más 9 al cuadrado, 85, ¿no? 49, no, 16 más grande. Y bueno, el 7 es perfecto, es feliz. Perfecto, solo el 28 y el 6, porque el 6 tiene como divisores menores que él, 1, 2 y 3, ¿sí? 1 más 2 más 3 da 6, y 28 también es un número perfecto. Los primos menores que 100 son todo esto. Y ahora, felices que son primos, esto. Luego, con ellos tengo que hacer un poco de trabajo. Ahora, números felices perfectos, nada más 28. Felices perfectos. Y está claro, porque, bueno, 64, 4, 68, bueno. Listo. Y entonces, estos tríos que están aquí son los tríos que cumplen la última pregunta de Néstor. Ok. Bueno, esto, miren cómo dentro de un hobby usamos un poco la programación Python para darle solución a ese problemita. Bueno, me queda media horita. Vamos a pasar entonces, jóvenes, a algunas aplicacioncitas, pequeñas aplicaciones matemáticas que yo quise o que se las voy a ubicar en la carpeta de eso, se las voy a dejar. Vamos
a trabajarlas un poco aquí, a analizar un poco aquí. Yo quiero un poco, voy a trabajar ahora con PS Crypto para no abusar mucho de. Y vamos, por ejemplo, yo quiero primero empezar a analizar la representación gráfica con Python. Yo voy a agrandar el código, no se me preocupe, ¿no? ¿Qué hice aquí? Bueno, miren, aquí está, utilicé la biblioteca math para importar las funciones, las funciones básicas, seno, coseno, tangente, arcoseno, coseno, arcotangente, las hiperbólicas y demás. Y SIMPI, recuerden que SIMPI es de matemática simbólica. ¿Para qué? Para las derivadas. Y también para algo que siempre me preocupó a mí. Yo recuerdo que inclusive cuando empezamos nosotros, digo nosotros, yo trabajaba cuando aquello en la Universidad de Cienfuegos en Cuba, empezamos a hacer software con Pascal, fundamentalmente con Pascal, no trabajaba C++ todavía. Trabajé C++ cuando tuve que ir para la maestría. Y entonces queríamos hacer, lo más difícil es en esos lenguajes, incluyendo el C, es hacer un parser de funciones. O sea, que tú puedas entrar una cadena y convertirla en una función para poderla evaluar. Óigame, eso es una tesis. Eso podría ser una tesis para cualquier estudiante de sistema. Yo recuerdo que había un compañero de nosotros que quería hacer el doctorado en cosas de ciencia de la computación y otros 3 compañeros que estábamos con él nos pusimos a trabajar, a ayudarlo, sacamos algunas cosas que después nos sirvió muchísimo y logramos hacer un parser en Pascal, en Turbo Pascal. Hicimos un parser en Turbo Pascal. Tremendo trabajo para que se lleven una idea. Eso fue tiempo y tiempo y tiempo. Sin embargo, ahora llega Python y con la Simple Core Symbol, él fácilmente nos dice, bueno, a ver, yo voy a usar estos 2 símbolos, X y Y, que son símbolos que voy a usar. Y aquí miren esto, con el mismo input, se están dando cuenta, yo entro, ¿qué cosa con input? Una cadena de caracteres que va a ser una ecuación, la ecuación de una función. Está claro, la parte simbólica, yo puedo entrarla. Recuerden que la guardé en ese, y después, ¿qué hago? Con esta instrucción Excel, ya yo convierto eso en una función. La cadena la convertí en una función, la llamé FF, bueno, más bien con esta segunda, porque una de las cosas que tiene Python también es que tiene muchos recursos de matemática simbólica. Tiene muchos recursos de programación funcional. Fíjense que usa casi todos los paradigmas y el paradigma de programación funcional que está muy restringido a F, a un poco de lenguajes que son propios de eso. En Python hay muchas cosas que sirven de programación funcional y el lambda es una de ellas. Yo puedo definir la función lambda en X y a la derecha lo que pongo es la cadena que ya entré aquí. Aquí uso el FF porque después para derivarla me hace falta la cadena completa, ¿verdad? Y miren que yo voy a derivar a la función que entré con respecto a X. Aquí está claro. Aquí la estoy derivando. Yo en esta no lo, este pequeño programita que ya se acaba aquí,
es para que ustedes vean que yo puedo derivar. Yo puedo derivar simbólicamente con Python, que era lo que yo les decía, porque tiene bibliotecas para hacer por ejemplo, yo corro ese programa, déjame limpiar abajo y vamos a subir un poquito esto. Vamos a dividir un poco y hacer un poco más grande esto que está acá abajo también para que. Entonces, voy a correr el programa. Voy a correr el programa. Él me dice, dime una función. Bueno, la a resolver no, porque esta es nada más para, yo digo, x al cubo, claro, uso el mismo recurso, más 2 por x al cuadrado menos 6 por x más 1. Entré mi función. ¿Qué va a hacer él? Él me va a derivar esa función. X al cubo, aquí está escrita la función. ¿Cuál es la derivada? 3x al cuadrado más 4x menos 6. Y esas derivadas, miren que aquí las he evaluado en 2. La función evaluada en 2 me da 5. De verdad que me faltó ponerle un poquito más de belleza, pero se la pueden poner ustedes. Cuidado, si le quieren poner belleza, si quieren ponerle belleza, tienen que ponerle esto como una cadena f de x para que se vea bonito. Es igual a, ¿verdad? Más este P. Ah, bueno, no es P', pero bueno, si fuera P', porque yo uso mucho P' por ahí después más adelante. En este no hay tanto problema. Pero cuando ustedes la corren, por ejemplo, ustedes dicen x al cubo, vamos a poner la cortica ahora. Menos más 6. ¿Verdad? Uy, ¿qué pasó? Ah, bueno, hice algo mal por ahí. Ah, porque este era un la hice para formato P'. Bueno, aquí no hay problema, porque aquí lo único que como es print y FF no está como cadena. No, FF no está como cadena. Teníamos que haber usado la otra, usado la primera como cadena. No, es ilegal lo que traté de hacer aquí. No se me preocupe. Quiten esto que hice. En el P' fue donde yo sí puedo hacerlo de esa manera. Listo. Pues quitemos esta línea de aquí. Ahora, imaginemos que yo quiero hacer gráficos de funciones y yo la función la puedo entrar o puedo no entrarla, ¿no? Pero yo puedo entrar gráficos de funciones. Ajá. Puedo decir, déjame aumentarle el Matplotlib y uso Matplotlib y NumPy. Acuérdense que el NumPy es la de la matemática, la biblioteca grande de matemática. Y aquí tienen otra forma de definir la función, ¿verdad? ¿No? Y voy a imprimir, a tratar de graficar estas funciones y guardarlas. Inclusive, miren que aquí yo la puedo guardar a un PNG o cualquier otro formato. Y entonces ahí tienen dos funciones. Si la analizamos bien, miren las dos funciones aquí. Una, ¿cuál es? F1 es 2x al cuadrado más 5x menos 2. La parábola que tienen ahí. ¿Listo? La parábola que tienen ahí. Y la otra es ¿cuál? 4x más 1. 4x más 1. ¿Ustedes quieren aumentar esto? Bueno, lo pueden aumentar. Ustedes pueden inclusive aumentar todo esto. Bueno, ahí no me dio mucho para hacerlo. Pero tiene todas las posibilidades que ustedes quieran para manejar la representación de funciones. Es útil en la matemática que yo pueda
Sí, sí es útil, sí es muy útil. Aquí tienen otra más. Aquí yo sí, ¿cómo se llama? Represento, por ejemplo, esta que está aquí, que tiene más cositas. Imaginemos ahora que yo estoy dictando método numérico, estoy resolviendo ecuaciones y no lineales, y ustedes saben que la parte de resolver ecuaciones no lineales por método numérico empieza por graficar la función, el f en x igual a 0, grafica la función f en x y entonces viene la gráfica de la función. ¿Qué función? Bueno, una clásica, x al cubo más 4 por x al cuadrado. O sea, recuerden que la gráfica lo que nos va a determinar, la gráfica de la función, donde la gráfica menos 10 corta el eje x y en ese 0 de la función es la raíz de mi ecuación, f en x igual a 0. ¿Está claro? Pues ahí tienen el gráfico de la función y lógicamente que tienen, aquí yo recuerden que para aplicar un método numérico, lo único que necesito, bueno, si es si es un método numérico no iterativo, o sea, de cerrado, lo que necesito es el intervalo. Aquí está el intervalo desde 1 hasta 2, ¿verdad? Está el intervalo desde 1 hasta 2. Yo sé que la raíz mía está aquí. Inclusive si yo acerco un poco el cursor por aquí, me dice, bueno, tu raíz está más o menos en 1.37, cerca de 1.37, pero ya tú necesitas el método numérico para hacerlo. Ya yo sé que está entre 1 y 2. Estos programas los puedo unir todos, pero yo los quise hacer pequeños, ¿me entienden? Para, déjame, ahora voy a buscar, voy a abrir, voy a abrir. Vamos a buscar el curso, estos ejemplos que les voy a poner a ustedes. Y vamos a usar, por ejemplo, bisección para resolverlo. A ver, estoy jugando con el tiempo. Tengo ahí el método de bisección. Ya ustedes se recuerdan de la, de la función que usamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este es el método de bisección. Recuerden que el método de bisección es un método de encaje intervalo que vamos buscando, haciéndole, como le digo yo a mis estudiantes, un acoso de dónde está la raíz. La vamos acosando, la vamos poniendo cada vez más restringida hasta que nosotros aplicamos la raíz con un método. Miren que todo lo que he usado aquí es, bueno, esto de matemática, aquí no uso nada del otro mundo, la parte simbólica, sin mucho, sin usar dentro del mismo MAT, corro mi programa. La función que estábamos manejando era x al cubo más 4. Ya vimos que tiene 4x al cuadrado menos 10. Ya vimos que tiene una raíz en el intervalo desde 1 hasta 2. Recuerden que es importante, bueno, al alumno se le explica que, que la evaluación de la función en los extremos del intervalo tiene que tener signos diferentes y ese es el principio básico que se mantiene para la raíz. Desde 1 hasta 2 me pide los dos extremos. Y ahora digo, bueno, ¿con cuál error? ¿Con cuál aproximación? ¿Cuál es la tolerancia? Y bueno, 0.0001. Y entonces digo, bueno, calcula. Y ahí me hace toda la sucesión como el intervalo de 1 hasta 2, el primer corte lo hace a la mitad del intervalo, ¿no? 1.5,
Después, en dependencia de dónde se mantiene entre 1 o 1.5 o 1.5 y 2, lógicamente entre 1 y 1.5, entonces queda 1.25. Va haciendo esto hasta que él finalice el proceso con el error necesario. Miren que aquí está calculado el error. Lo tienen aquí, el error. Bueno, para los métodos de bisección y eso, se utiliza la mitad del intervalo como error. Cuando el error que yo le di y sea menor que es, ya entonces para y me dice, ¿cuál es la raíz? Quizás no vean muy bien, ¿verdad? La raíz es, al finalizar, es 1,36522. Bueno, este método, yo también aquí, aprovechando todas estas posibilidades, puedo usar el método de Newton. Vamos a cargar el método de Newton. Yo tengo varios Newton aquí. A ver, deja ver varios Newton, porque yo hago muchas versiones a veces, porque la voy acomodando al interés de los alumnos. A ver si es esta la que necesito. Yo creo que sí. Sí, sí es esta. Entonces, volvemos con la misma, o si quieren con otra ya, pero bueno, por ejemplo, a veces es importante ponerle al alumno, calcúlame la raíz cúbica de 29 con una aproximación tal. Bueno, calcular la raíz cúbica de 29 es resolver la ecuación x al cubo menos 29. Si quiere, también la graficaban por allá, por la que tiene la parte de la gráfica. ¿Ya? Pero bueno, yo sé que la raíz cúbica de 29 tiene que estar entre 3 y 4, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces está en el intervalo de 3 a 4. Pero como voy a usar el método de Newton, el método de Newton es un método iterativo, yo necesito un valor inicial. Digamos, entre 3 y 4, digamos que 3.5, que es, o podía usar 3 o podía usar 4. Y entonces, ahora me dice, bueno, ¿con qué tolerancia, con qué aproximación tú quieres el resultado? 0.0001. Y ahí está. Ven, mire, mire, déjame subir un poco porque esto es digno de que ustedes lo vean. Listo, ¿ves? Aquí inició x al cubo menos 29, el inicial para la 3.5, 0.01. El primer, después del x sub 0, el x sub 1 que utilizó fue 3.122 y hay un error todavía, no cumple las expectativas de mi error. Mi error es bastante pequeño. Sigo, calcula la segunda y es con este error la tercera. Recuerden que el método de Newton tiene una convergencia cuadrática, o sea, siempre duplica el número de cifras de un paso al otro. Y al final, como valor agregado, le puse. Recuerden que el método de Newton, ustedes saben que el método de Newton se basa, déjame bajar un poquito para comentarle esta parte del código. El método de Newton, ¿cuál es la idea del método de Newton? Utilizar que la sucesión de soluciones se dé a partir de que x1, por ejemplo, yo llamé R aquí, pero x1, ¿quién es? X sub 0 menos el cociente entre la función original evaluada en x sub 0 sobre la derivada evaluada en x sub 0. Si ustedes se dan cuenta, yo no hallé la derivada. O sea, yo no la pedí, perdón. Sí la hallé. Mírenla aquí. Aquí está hallada la derivada. Se dan cuenta que ahí está la función. Yo nada más entro la función y halla la derivada. Y entonces él trabaja con esa derivada durante todas estas iteraciones hasta que
aquí sí uso error absoluto, el error relativo como el valor absoluto de la solución menos la anterior sobre la actual. O sea, clásico de métodos numéricos. Entonces, aquí tienen el resultado. Observen que en el resultado yo incluí la derivada. La de x al cubo menos 29 es 3x al cuadrado. Y ahí está la raíz hallada después de 4 iteraciones. ¿Sí? Eh, yo lo que es importante, yo traía también, no sé, deja ver, no sé si el amigo que estaba no creo que yo no traje, no lo traje hoy acá. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en matemáticas. Yo inclusive le soy honesto. He dictado muchos años métodos numéricos eh, y matemática discreta. Yo casi todo lo que tengo hecho en métodos numéricos, en matemática discreta, lo tengo soportado en programación. A veces, no todo en Python, porque Python es un tiempo para acá que he venido desarrollando Python. Eh, Hay unas que las he ido desarrollando en, en C, en C++. Originalmente casi todas están en C, C++. Y, y de verdad que es muy interesante poderle soportar a los estudiantes. Desgraciadamente no todos los estudiantes que uno recibe en, en estas materias tienen la habilidad, las competencias necesarias de la programación, aunque la reciben, pero la reciben y el que la recibe y no la practica, no le pone alma, corazón y vida, no llega ¿cómo se llama? A ejercer mucho con ellas. Pero de verdad que si ojalá ellos le pusieran, ellos no saben la herramienta que tienen, la herramienta que se pierden con estas cosas. A ver, por aquí hay un comentario que me decía, voy a tomarme la atrevimiento de responder de tu experiencia. Ha sido bastante buena, las extensiones para Python son cómodas y tiene lo básico de un IDE para escritura de y texto. Además que consume muchos recursos de IDE de Python. Para Data Science es muy bueno. Y sí, para Data Science, para inteligencia artificial, para redes neuronales, Anaconda lo que nos permite es la facilidad, tanto Google colaborar como Anaconda nos permiten la facilidad de andar rápido. Hay que instalar menos, porque si tú usas PageScript viene, como decimos, desnudito. Hay que instalarle todo lo que son las bibliotecas de tercero. Claro que tiene facilidades para hacerlo. Inclusive, yo estaba viendo que una de las aplicaciones que yo había eh, tomado para, explicar en el curso, o no explicar, porque fue de una de las preguntas que me hicieron, eh, habían, habían cosas que, vea, yo tengo de toda habían cosas que no es muy fácil, ¿cómo se llama? Resolverlas con cuestiones comunes. Y entonces uno tiene que hacer todo ese esfuerzo por eh, mm, prepararse bien, cómo instalo, qué es lo más apropiado. Y, por ejemplo, hay gente que le gusta la parte de procesamiento de imágenes, entonces hay bibliotecas propias, la CBS para los procesamientos
de imágenes. Hay muchas cositas que realmente a uno le hacen. Hay Python. A mí se me quedó para mostrarle un libro que tengo hace muchos años, que es un Python para niños. Inclusive se recomendaba en aquellos momentos el Python para niños. ¿Cómo cree usted que se retroalimentan entre sí? Yo, yo digo que el razonamiento matemático está muy en consonancia con las habilidades para programación. Si alguien sabe matemáticas, si alguien, vamos a suponer que no sea matemático, tiene buen razonamiento matemático, está en muchas mejores condiciones, Martín, para aprender, para tener más habilidades de programación. Y eso, recuerden que yo aprendí a programar ya habiendo estudiado matemáticas. Y yo le digo que a mí personalmente se me facilitó mucho. Yo era pascalero pascalero por naturaleza, por mi hobby. Y cuando yo fui a hacer la maestría en informática, me dijeron, oiga, pero allá en la maestría no trabajan Pascal, trabajan con C y C++. Y yo en la vuelta de 2 meses aprendí C y C++, pero ya, claro, ya tenía como antecedente lo del Pascal. Y rápidamente todo lo que tenía en Pascal, la forma de aprender fue pasando lo que tenía en Pascal a... Y muchas cosas, a veces, a veces hay cosas que tú estás viendo en la programación, cómo le cuesta de trabajo a especialistas de otras áreas. Y yo digo, pero claro, tú dices que yo tengo la ventaja del razonamiento matemático y el pensamiento matemático. Recuerden que lo que es lenguaje, los lenguajes nacen de las mismas matemáticas desde el punto de vista de lo que es la parte inclusive la compilación y todo eso. La compilación es más matemático que otra cosa. Lo que son axiomas, que tienes que tomar como axioma, la sintaxis, la semántica, todas esas cosas que están presentes en los lenguajes, es algo que ya el matemático tiene ganado. Entonces, por eso yo pienso que si vamos a aprender a programar, a un matemático no le va a invertir tanto tiempo, no le va a costar tanto trabajo. Claro, hay que enamorarse, porque a regañadientes no podemos hacer nada. Lo que no nos entra a nosotros como el deseo de aprender, de meternos en ese cuento, es lo que nos hace persistir, porque pueden haber frustraciones. Yo le digo a mis estudiantes, la máquina es implacable. Si tú no piensas las cosas y las haces, él te castiga, la máquina te castiga. Dale a la máquina lo que la máquina quiere que tú le des. Y para eso tienes que pensar, porque los alumnos de nosotros se quieren volar la parte del algoritmo, que es muy matemático. Ustedes saben que el algoritmo viene desde las matemáticas. Y entonces, no, creen que ensayo y error es una buena práctica para programar. Eso es incorrecto, no se puede hacer. Bueno, jóvenes, se me termina el tiempo, desgraciadamente, el implacable tiempo. De verdad que ha sido un placer haber compartido con ustedes este tiempo. No es... Lo más interesante para mí sería que muchos de ustedes se embullaran, se enamoraran y aprendieran a programar y la usaran. Úsenla. Y bueno, estamos en contacto. Por aquí les voy a poner, antes de irme, les voy a poner ¿dónde está? Ahí tienen, ¿verdad? Mi correo y el Drive, de nuevo el Drive, ¿no? ¿Dónde está los materiales? Creo que tengo que actualizárselo, ¿no?
Muchas gracias, Yosimar. Las gracias a ustedes, las felicitaciones para ustedes. Muchísimas gracias, profe Moise, de verdad, por acompañarnos durante esta tercera versión del Encuentro Matemático del Caribe. Para nosotros ha sido un honor tenerlo a usted en estos espacios tan interesantes. Y bueno, gracias también a todos los que nos han acompañado durante las 4 sesiones del minicurso. Espero que de verdad le saquen todo el provecho. Sé que así será. Muy seguramente el minicurso, a pesar de que son 4 horas, pero dio, digamos, toda la información necesaria como para enfocarnos, para buscar nuevas herramientas de trabajo, ¿cierto? De investigación, que es lo que queremos. Y bueno, también invitarlos a que continuemos conectados en los 2 espacios que siguen, ya para que finalicemos el evento, para que le demos cierre al tercer encuentro matemático del Caribe. Y bueno, muchísimas gracias, profe Moise. Gracias a ustedes.